tal? Bienvenidos nuevamente a las clases virtuales de la Universidad Rural de Guatemala. El curso es Ingeniería de Métodos, la semana es la 16 y el tema es remuneración del trabajo. Objetivo de la clase. El objetivo es conocer, determinar y definir qué tipos y clases y los principios para poder remunerar lo que es el trabajo. Para ello, vamos a comenzar definiendo qué es el salario. El salario se entiende como, también se puede conocer como sueldo, es la remuneración monetaria o en especie que recibe un trabajador por algún tipo de trabajo hecho por su cuenta o bajo algún tipo de dependencia ajena. Es decir, lo que va a recibir tanto en especie o monetariamente por algo que usted realizó o por algo que usted hizo el día de hoy. También tenemos que existen muchas circunstancias que nosotros tenemos que tener en cuenta hacia dónde es que vamos a llevar lo que son los salarios. Normalmente los salarios se realizan por medio de convenios entre los empresarios y los trabajadores, pero luego de las negociaciones hay circunstancias en que ambas partes llegan a un acuerdo para subir o aumentar algún tipo de salario. Por ejemplo, la antigüedad, por horas extras, por aspectos familiares, por días que son festivos en que se les van a pagar dobles, por trabajos nocturnos, por trabajos inseguros o peligrosos, por incentivos, por prestaciones. Es decir, de acuerdo a lo que nosotros vayamos llevándonos y de acuerdo al convenio que nosotros tengamos con nuestro empresario o con nuestro patrón, en dado caso, es como se va a realizar este tipo de salario. Para eso nosotros vamos a tener que también qué es el salario justo. Normalmente el salario justo es algo que nosotros tenemos que satisfacer por lo menos estas 5 actividades o cinco preámbulos, ¿verdad? Uno, que tiene que ser suficiente para cubrir las necesidades fisiológicas y psicológicas de los trabajadores y las familias. ¿Qué entendemos como esto? Como comida, vestimenta, vivienda, educación, diversiones, etc. Como punto 2, debemos de tener lo que es, deben tener una relación con el tipo de la clase del trabajo que se realiza. Por ejemplo, yo no le voy a pagar lo mismo a, por ejemplo, un jardín pequeño que un jardín grande a un jardinero. Tiene que ser relativo a lo que estamos realizando o el trabajo que se está realizando. Debemos de tener similares a otras empresas de la localidad por los mismos trabajos, es decir, que debemos de tener como la misma, los mismos rangos laborales o los mismos rangos monetarios entre una y otra empresa. Por otro, también tienen que estar ligados con el rendimiento del trabajo. Estamos hablando de lo que son los incentivos y las primas. Las primas vamos a ver qué es lo que significa más adelante. También debemos de tienen que estar vinculados con el resultado económico de la empresa y tenemos que llegar a participar de esos mismos beneficios que estamos obteniendo, ¿verdad? También vamos a ver lo que es los niveles salariales. Los niveles salariales más que todo se van a evaluar desde la aprobación del convenio inicial, desde que nosotros comenzamos esa empresa, o sea, desde que llegamos y el acuerdo de acuerdo con la productividad que hayamos tenido. Los niveles salariales es más que todo el aumento al trabajo que nosotros tenemos al día de hoy y cómo se va a considerar. Normalmente se considera que no se debe aumentar más del 3% de la productividad de la empresa, porque si se llega a subir o se llega a tener más aumentos, va a tener un aumento al costo de producción y es decir que esto va a tener que se aumenta el costo de vida y se van a anular esos beneficios conseguidos, ¿verdad? Ahora bien, si vamos a ver lo que son las clases de salarios. Las clases de salarios normalmente o fundamentalmente existen 3 clases de salarios. Los salarios simples, los salarios con incentivos y los salarios con calificación por mérito. Los salarios simples se fijan exclusivamente en función del puesto del trabajo, es decir, que no se tienen en cuenta ni aptitudes ni el interés por el operador o por el trabajador por el trabajo que está realizando.
Cuando se aplican los salarios con incentivos, las distribuciones están en relación con el rendimiento del trabajo del operador que va a ocupar ese tipo de puesto. Y si nos vamos a los salarios con calificación al mérito, se va a ir directamente a la redistribución de cada puesto de trabajo. Es decir, que va a variar de acuerdo con las condiciones de lo que el operador va a ocupar. Es decir, según la calificación que va a tener por su trabajo, es decir, por su mérito. Ahora bien, si nos vamos a ver un poquito más a detalle lo que es los salarios simples, vamos a tener que estos tipos de salarios tienen varias ventajas y desventajas. Entre las ventajas podemos ver lo que son las aplicaciones son sencillas, es decir que el único factor que va a intervenir entre ellos es el tiempo que se va a tener de este trabajo. También tenemos que los pagos de estos salarios son fácilmente comprendidos por los trabajadores, es decir, por un determinado tiempo o un determinado horas que yo les voy a dar, voy a tener tanta remuneración económica. Y tercero, normalmente se asegura un ingreso fijo para el trabajador, es decir, que yo sé que el salario que voy a recibir por los 15 días va a ser de 3,000 quetzales y así sucesivamente. Pero también tenemos algunos tipos de desventajas. Entre estas es que no se distinguen los buenos trabajadores de los malos, lo cual desanima obviamente a los buenos porque acaban igualando su producción con el de los segundos. O sea, yo puedo producir 100 versus 5 que igual me van a pagar exactamente lo mismo. Y en el otro lado vemos que el rendimiento obtenido es el trabajo más inferior al obtenido. Es decir, que de acuerdo con estos incentivos, muchas ocasiones no llegan a tener el 50% valor de estos. Es decir, que nosotros tenemos ese tipo de problema con lo que es este tipo de salario. Obviamente nosotros tenemos algunas formas de poder como ajustar este tipo de salarios de acuerdo por variaciones de los puestos de acuerdo a la jerarquización. También podemos ajustarlos según a la valoración de los puestos de trabajo o por puesto. Y entonces esto ya me logra tener como que un mejor rendimiento, ¿verdad? También podemos ver lo que son los salarios escalonados. Y de acuerdo a los salarios escalonados, yo puedo verificar si son tarifas simples o superpuestas y de acuerdo a qué es que me van a lograr tener ese tipo de remuneración, ¿verdad? Ahora bien, los salarios con incentivos, si nos vamos a la segunda parte, que serían los salarios con incentivos, este tipo de salario con incentivos proporciona una remuneración más proporcional y menos ligada a la cantidad o la calidad del trabajo que nosotros vamos a realizar. Es decir, que los salarios, si lo queremos ver de otra forma, va a ser proporcionalmente más o menos a lo que yo voy a verificar. Y el exceso de la remuneración sobre el salario base que nosotros tenemos es lo que se le va a denominar lo que es la prima. Si se quiere obtener el debido rendimiento de este personal, obviamente hay que establecer nosotros lo que son los salarios con incentivos en la empresa y poder tenerlos organizados de la forma correcta o como se debe de hacer. Las ventajas que tener con los salarios con incentivos es que el aumento de rendimiento del trabajo es obtenido con los salarios del incentivo. Es decir, que vamos a tener una mejor, podemos poder producir con menores costos y con los mejores consumidores. Tenemos también que son las condiciones que deben reunir los salarios con incentivos. Tienen que ser, obviamente, justos. Tienen que ser sencillos y claros, tienen que ser eficientes. Los sistemas de salario con incentivos, hay varias formas de poder desarrollarlos. Normalmente los más empleados son los salarios proporcionales de acuerdo a la producción, los salarios proporcionales menores a la producción, los salarios proporcionalmente mayores a la producción. Y por último tenemos también lo que son los salarios relacionados con las características de la producción. Es de acuerdo a cómo va a ir variando la calidad, la desviación y las primas que se van a tener, vamos a poder verificar cómo es que es cada una de ellas.
Esto lo vamos a verificar directamente en lo que es en la clase y se los voy a extender y voy a ir explicando cada uno de estos tipos de salarios. De antemano les agradezco por su atención. Espero que logren conectarse a la clase y nos seguimos viendo por ahí. Un gusto, les dejo también unas preguntas para que puedan investigar y que puedan ampliar más el tema y sus conocimientos. Feliz día y hasta luego.